Les saluda Rosa Milagros Chalco Hurtado. En este caso me toca desarrollar uno de los puntos para el examen final, PBI nominal y PBI real. Quisiera empezar primero con una noticia que es en base al diario Gestión Economía del 13 de julio del presente año, donde nos indica que el PBI, analistas profundizan previsiones de caída de este año con un mayor rebote en el 2021. Efectivamente, esta noticia nos la da el presidente del BCR, Julio Velarde, en una entrevista online que tiene, donde indica las proyecciones del BCR en cuanto al PBI, que estaría cayendo para este año en un aproximado del 12.5. Pero, sin embargo, también la proyección indica que en el 2021 habría una posibilidad de crecimiento hasta el 11.5. Esperemos que esto pueda ser así. Seguimos con el caso que he creado en base a los productos que tienen mayor demanda actualmente, en este caso el 95 y papel higiénico. Tengo el caso de que en Perulandia solo se producen mascarillas en el 95 y papel higiénico. En este cuadro que se muestra en pantalla, tenemos el precio y la cantidad de los distintos años por los productos mencionados. Ahora, hallar el PBI en los años 2019 y 2020. Para hallar el PBI nominal para estos años, primero quisiera que tengamos claros todos qué es exactamente el PBI nominal. El PBI nominal es el valor de la producción a precios del año de producción, en este caso P por Q. Tomando en cuenta esto, nuestro PBI nominal para el 2019 corresponde a 11.000 y 2020 17.600. Calcular el PBI real para los años 2019 y 2020, considerando el 2019 como año base. En este caso, para hallar el PBI real, también establecemos la diferencia, ¿no? El PBI real, ¿qué significa? Es el valor de la producción a precios del año base. Tomando en cuenta que el año base es 2019, tendríamos que el PBI real de 2019 va a ser 11.000, el mismo que fue para el año 2019 con PBI nominal. Para el año 2020, nuestro PBI real, 12.100. Bueno, de acuerdo con la información que ya se explicó según los enfoques de los gastos que se han obtenido en los siguientes datos para los años 2019 y 2020, considerando como año base el año 2010, para poder encontrar el deflactor del PBI, la inflación y la tasa de variación, del PBI. Para ello, antes les voy a indicar 5 puntos, los cuales son importantes para poder explicarles los ejemplos. En el punto número 1 tenemos lo que es el PBI nominal, que es el valor de la producción a precios corrientes, es decir, el tipo de lo que cuesta el producto. En el punto número 2 tenemos lo que es el PBI real, que es el valor de la producción de los precios constantes. O sea, es como uno es el costo del precio y el otro es la venta del precio. Hay dos tipos de precio. En el punto número 3 tenemos lo que es el deflactor del PBI. Es un índice de precio que permite obtener lo que es el PBI real a partir del PBI nominal. La tasa de inflación y porcentual del deflactor del PBI y la tasa de crecimiento es la variación del porcentual del PBI real. Para ello tenemos lo que es el deflactor del PBI. Para determinar lo que es el deflactor del PBI para los años 2019 y 2020, vamos a tener como datos lo que es el PBI en soles corrientes de los años 2019 y 2020 y el PBI en soles constantes, que es del año 2019 y 2020. Para ello vamos a proceder con la operación. Para el año 2019 vamos a obtener un deflactor de 105.77 y para el año 2020 un deflactor de 107.55. Una vez obtenido este deflactor, vamos a poder hallar lo que es la tasa de inflación para el año 2020. Con esta tasa ya podremos encontrar lo que es la tasa de inflación. El deflactor del tiempo 1 entre el deflactor del tiempo 1 por 100, donde T es el año actual y menos 1 es el año anterior. Del año 2020, el resultado es 1.68%. En conclusión, vamos a poder deducir que la inflación asciende o ascendió a
1.68%, y por otro lado, el nivel general de los precios se incrementó en 1.68% en el año 2020, con respecto a lo que es el año 2019. Para calcular lo que es la tasa de crecimiento de esta economía en el año 2020, el resultado que se obtiene es de 1.92%. Esto quiere decir que la producción real subió en 1.92 en el año 2020 en comparación al año anterior. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es José Pereiro. En esta oportunidad voy a comentarles un poco más sobre el índice de precios al consumidor y sobre la inflación acumulada. ¿Sí? Para esto será muy importante que tengamos en claro el concepto del IPC y de la inflación. Primero que nada, el IPC o el índice de precios al consumidor es un índice económico en el que se valoran los precios de un predeterminado conjunto de bienes y servicios. Esto determinado sobre la base de una encuesta continua de presupuestos familiares que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular y a la variación con respecto del precio de cada uno en base a una muestra anterior. El IPC nos permitirá trabajar sobre datos históricos para así obtener una variación en porcentaje sobre los cambios en el nivel de precios. Esos cambios pueden ser positivos, lo cual nos indicaría que estamos entrando en una etapa de inflación, o de ser negativos, nos estaría indicando el ingreso a una etapa de recesión. ¿Sí? Como bien les comenté, la inflación acumulada nos permitirá trabajar sobre datos históricos. Sin embargo, para poder hallar esta variación, será necesario que podamos aplicar la fórmula de inflación acumulada. Dicha fórmula consiste en dividir principalmente el valor de un determinado mes o periodo entre el valor del mes o periodo anterior. A ese resultado debemos restarle 1 para que el total pueda ser multiplicado por 100. Y de esa manera podamos obtener la variación porcentual de ese periodo. Entonces, podemos decir que aplicando esta fórmula podremos determinar la variación mensual, semestral, como podemos ver en estos cuadros en base al índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana, y obviamente, de ser el caso que se nos requiera otro tipo de periodo como bimestral, trimestral, podemos seguir aplicando esta fórmula para poder hallar esta inflación. Así que muchas gracias por estar aquí. Hasta luego. Mi nombre es Raquel Mónica García Flores y en esta oportunidad voy a exponer sobre los indicadores del empleo y el desempleo. La tasa de desempleo es una medida del grado en que la fuerza de trabajo de una economía participa de la producción. Usualmente es la medición de toda la gente que trabaja y está económicamente activos, el total de desempleados. La tasa de desempleo mide el nivel de desocupación en relación con la población activa. En otras palabras, es la parte de la población que, estando en edad y condiciones de trabajar, no tiene un puesto de trabajo. La importancia de estos dos indicadores es grande, ya que mide la economía de un país. A mayor desempleo, disminuye el consumo y la economía del país puede sufrir algún tipo de freno, como lo que está pasando actualmente a raíz del COVID-19 y la paralización de las actividades económicas o de algunas actividades económicas. En algunos lugares se considera más importante la medición de la tasa de desempleo, ya que mide realmente cuál es la realidad económica de las familias. Tenemos acá algunos ejemplos de cómo vamos a sacar estos indicadores, cómo vamos a calcular la tasa de los indicadores de los que acabamos de ver. Para esto hemos tomado los datos reales del INEGI del año 2019, donde tenemos la fuerza laboral, la población empleada u ocupada,
los desempleados friccionales, los desempleados estructurales, los desempleados cíclicos, los subempleados, la población menor de 14 años y mayor a 65 años, son las personas que no trabajan, y también tenemos la población total y la población inactiva, que son las personas que están en edad de trabajar, pero que no lo hacen ya que pueden ser amas de casa, estudiantes, reos y personas que se han jubilado antes de los 65 años. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular la tasa de desempleo. El cálculo de la tasa de desempleo se hace tomando en cuenta la cantidad de desempleados y la cantidad total de nuestra fuerza laboral o la población económicamente activa. En este caso, si nos vamos a nuestro cuadro con la base de datos, la cantidad de desempleados es la suma de los desempleados friccionales, estructurales y cíclicos. Ese total nos da 700.000 personas. Entre los 7 millones de personas de nuestra fuerza laboral, por el 100% nos da un 10% como resultado. Es decir, que la tasa del desempleo en el Perú en el año 2019 era un 10%. También podemos sacar otros datos importantes como la tasa de participación de la fuerza laboral, es decir, qué porcentaje de la población sí está laborando. En este caso, también lo sacamos tomando en cuenta la cantidad total de personas que están activamente trabajando, los 7 millones de personas, y también entre la misma cantidad de la suma de nuestra fuerza laboral y la población inactiva, ya que la suma de estas personas es toda nuestra población que puede trabajar, que por edades y por condiciones pueden trabajar. Entonces, en este caso, este resultado nos da el 46.67%. Quiere decir de que nuestra fuerza de trabajo es el 46% del total de la población que está activa y con todas las disposiciones para trabajar. También podemos sacar la tasa de desempleo. Antes de llegar a este punto, estos dos ejercicios los habíamos hecho en base a un resultado y una base de datos del año 2019. Sin embargo, en nuestro trabajo que se va a realizar en el Word, también pusimos otro escenario. ¿Qué pasa si hay una variación de esta población para el año 2020? La variación puede ser, en el año 2019, adecuadamente empleados había 1.400.000 personas. Adecuadamente empleados quiere decir con todos los beneficios de ley, en planilla, con seguros, etcétera, ¿no? Pero en el 2020, 500.000 de personas se quedaron, pasaron de ser adecuadamente empleados, de este 500.400 a ser subempleados y 100.000 personas a ser desempleados. Las cifras han variado, pero sin embargo, en total sigue siendo el mismo. Esta fuerza laboral sigue siendo un total de 7 millones de personas. Entonces, cuando hacemos el cálculo de la tasa del desempleo del año 2020 con esta variación, nos sigue dando los 800.000 personas desempleadas versus toda mi fuerza laboral, que son 7 millones de personas. Ahora tenemos un 11,48% de desempleo en el año 2020. Y si nosotros queremos sacar la tasa de participación de la fuerza laboral, al ser las cifras totales iguales, el resultado nos da casi lo mismo que el año 2019. Política monetaria y política fiscal. Aquí estoy mencionando una noticia, básicamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, nos dice que el gobierno crea el programa Reactiva Perú para garantizar crédito de capital de trabajo para que empresas puedan retomar sus actividades. Tenemos un caso. ¿Qué medida de política económica se está proponiendo en el programa Reactiva Perú? Primero quisiera empezar que actualmente el Perú se encuentra en recesión. Y es en base a esto que el gobierno tendría que optar por una política económica, ya sea fiscal o monetaria, expansiva. Pero quisiera explicar este diagrama. Por ejemplo, la demanda agregada y la oferta agregada van a generar el PBI, en este caso el PBI real.
La oferta agregada a largo plazo genera el PBI potencial. Ahora, nuestro PBI real es inferior a nuestro PBI potencial, lo que está generando una brecha de recesión. ¿Por qué? Porque estamos produciendo por debajo de nuestra capacidad. Este diagrama es importante entenderlo porque es en base a esto que el gobierno toma las medidas necesarias para reactivar la economía. En este caso, el programa Reactiva Perú, ¿qué es lo que está generando? ¿Qué es lo que busca? Busca generar recursos, reactivar el aparato productivo, eliminando o reduciendo el desempleo y elevando el empleo. ¿Cuál sería el impacto esperado del programa Reactiva Perú en el equilibrio macroeconómico? El impacto, primero, elevar la demanda agregada. ¿Cómo lo vamos a elevar la demanda agregada? Uno, entendamos que mientras más dinero en el bolsillo tengan los peruanos, más capacidad de consumo y más demanda podremos tener. En este caso, el gobierno, al lanzar transferencias, dar bono, liberar CTS, lo que ha generado es la demanda, mayor demanda agregada. Y también vamos a elevar mayor consumo, se eleva con la mayor inversión del gasto de gobierno y mayor exportaciones. Ese último caso tal vez no se va a poder hacer ahora por la enfermedad, el COVID-19, que es a nivel mundial. Sin embargo, los otros 3 puntos van a ayudar bastante para que el equilibrio macroeconómico se restablezca. Muchas gracias, sería todo. Mi nombre es Gisela Vanessa Pongo Acevedo y yo les voy a hablar sobre el tema de mercado cambiario. El precio del dólar en el Perú cae a 3.42 tras la ampliación de la cuarentena. Esto según el diario Correo. El precio del dólar en el Perú cerró bajo debido a la ola de despidos de Estados Unidos. Y aparte las medidas que tomó Donald Trump para frenar el avance del coronavirus. También se sabe que el dólar cayó en 1.72%, de 3.48 pasamos a 3.42. Y según el BCRP, en el mercado paralelo estuvo de 3.45 la compra a 3.475 la venta. Durante el proceso, el dólar cayó así, y la cotización mínima a la que se llegó fue a 3.385, según datos de Bloomberg. Bueno, de acuerdo a la lectura anterior, ¿qué está sucediendo con el tipo de cambio y la moneda nacional en el mercado cambiario? Bueno, hay 2 factores que van en sentidos opuestos según la noticia. Por un lado, se tiene el anuncio del presidente del ampliamiento de la cuarentena y esto generó un incremento en la demanda de los dólares. Muchas personas se asustaron, ¿no? Bueno, y por un tema de expectativas, los agentes económicos suelen refugiarse en dólares. Entonces, cuando el dólar aumenta su demanda, el tipo de cambio sube. Como podemos observar en la diapositiva, el anuncio de la ampliación de la cuarentena. Tenemos lo que es oferta en dólares, demanda en dólares también, y podemos observar que cuando la moneda, cuando el dólar aumenta, o sea, se mueve hacia la derecha, cuando la demanda aumenta, se mueve hacia la derecha, el tipo de cambio sube. El tipo de cambio sube. Y cuando esto sucede, una moneda gana valor y la otra pierde valor. O sea, si el dólar aumenta, esto trae como consecuencia la depreciación de la moneda local, en este caso del sol, o sea, se ha depreciado el sol. Por otro lado, tenemos la noticia de los Estados Unidos acerca del debilitamiento de su economía por el coronavirus, obviamente. Esto ha provocado una caída en su demanda, generando una reducción en el tipo de cambio y una apreciación del sol. Cuando la economía de Estados Unidos se debilita, la moneda estadounidense pierde su atractivo. Entonces,
lo que sucede es que ocurre una caída en la demanda. Como podemos observar, tras la ola de despidos en los Estados Unidos, que significa una baja productividad, que la productividad está cayendo, entonces los agentes van a querer menos dólares. La demanda de dólares disminuye. Eso quiere decir que el tipo de cambio va a bajar y el sol se va a apreciar. O sea, va a tener un mayor valor. El dólar se deprecia y el sol se aprecia. Bueno, en el Perú también tenemos lo que son diferentes tipos de cambios. Sin embargo, no se utiliza ni el tipo de cambio flexible ni el tipo de cambio fijo, sino más bien una mezcla de ambos, que vendría a ser la flotación sucia, como se dice. El BCRP solamente tiene como objetivo que el dólar se mantenga dentro de un rango. Entonces, va a intervenir, o sea, va a comprar o va a vender dólares siempre y cuando el dólar salga del rango que ellos están pronosticando o están proyectando. Y solo en ese caso intervendría el BCRP. Muchas gracias. Con respecto a las balanzas de pago, vamos a tomar una noticia del diario Gestión sobre las materias primas y el sector del turismo, donde el cual indica que en cuanto a impactos observados por la pandemia del coronavirus, el informe señala que la economía está expuesta al choque externo que supone la crisis del COVID-19 principalmente, que surgió en China. Precisó que los minerales aportaron cerca del 59% de las exportaciones total del país, generando ingresos aproximadamente del 20.7% del PBI, y el sector aporta un 3.5% de los ingresos del sector público. Para allá lo que es las balanzas de pago, las exportaciones del país dependen de la demanda externa. Mayormente nuestros socios comerciales es China y Estados Unidos. Las restricciones impuestas por la cuarentena afectan no solo a la inmovilidad de las personas, sino también a las mercaderías, ya que en la actualidad las fronteras están cerradas. El déficit en la balanza comercial también se va a ver lo que es afectado. La caída de las exportaciones como el sector turismo afectará la cuenta corriente y consecuentemente la balanza de pago, cuyo saldo será negativo o deficitario. Las reservas internacionales netas de RIN caerán. Finalmente, al ser todo ello lo que es deficitario, el saldo de la balanza de pago, las reservas internacionales netas caen y las ofertas de los dólares y las ofertas de los dólares disponibles en el mercado cambiarios también se va a dar lo que es la oferta, la cual va a ocasionar un incremento del tipo de cambio y es lo que se está viviendo en nuestra actualidad.